Ahora empezaríamos con nuestro primer diseño. Tenemos nuestra planta, un sistema, una función de transferencia de nuestra planta. Queremos diseñar un controlador que satisfaga que el sistema tiene ciertos márgenes de robustez, un margen de fase dado, un margen de ganancia también dado. Seguramente también lo acompañaremos de un error de estado estacionario. Pero bueno, nuestro diseño en la frecuencia es básicamente de los márgenes. Entonces, ¿cómo diseño un controlador para cumplir esos márgenes? Entonces, uno tiene la planta que es conocida y uno sabe cuál es el diagrama de Bode de esa planta conocida. ¿De acuerdo? Entonces, uno sabe el diagrama de Bode de acá. Y los márgenes, margen de fase y margen de ganancia, se miden en esos bodes. Entonces, la idea es que yo debería conocer el bode del controlador. Con eso, C por G es la suma del bode de la planta más el bode del compensador. Y entonces ya al hacer la suma, yo puedo calcular los márgenes. La suma de esos dos bodes. Pero claro, yo conozco el bode de la planta, el controlador no sé cuál es el bode. Entonces, un problema demasiado abierto. Entonces, para eso, digamos, se tienen unos diseños ya más o menos específicos. Es decir, con unos controladores a los cuales yo más o menos le conozco cuál es el bode. Por ejemplo, red de atraso. Esta es una plantilla de controlador que se llama una red de atraso. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tiene un 0, ¿cierto? Y tiene un polo. Eso es este controlador. Entonces, el polo, pues está en menos 1 sobre T1 y el 0 está en menos 1 sobre AT1. Entonces, aquí está el polo y el 0. Bien. Entonces, cuando dibujamos el bode, uno dibuja primero el bode del polo. Entonces, uno hace esto y baja 20 dB por década aquí en el valor del polo. Y luego uno dibuja el 0. Entonces, uno va por acá. Aquí, en el 0, hace una pendiente positiva de 20 dB por década. Suma esos dos bodes y pues obviamente le da este. Y cuando se encuentran estas dos pendientes, pues se cancelan esas pendientes y queda así. Entonces, este compensador viene así. Llega al valor del polo en su diagrama asintótico, baja 20 dB por década, llega al valor del 0 y luego queda en una línea recta otra vez. Ese es el bode de este controlador. ¿Cuánto vale el polo y el 0? Ah, bueno, pues depende cuánto vayamos a poner. Esos son los parámetros de diseño, T1 y A. En este controlador de atraso se pide que esta A de aquí sea un valor entre 0 y 1. De esa manera, siempre está primero el polo y luego está el 0. ¿De acuerdo? Lo mismo para la fase. Entonces, el polo hace que baje la fase. Hasta un polo puede hacerla bajar hasta 90. Pues depende cuánto la deje bajar, porque luego viene el 0 y el 0 la vuelve a hacer subir. Entonces, es posible que esta campana no llegue hasta 90, sino un poco menos. Bien. Todo depende de la posición del polo y del 0. Bien, entonces miren que tengo la plantilla del bode de esta función de transferencia que aún no sé los valores T1 y A. Pero ya sé que si A está entre 0 y 1, este es el bode de ese controlador. Eso me da entonces una opción para tomar este controlador y sumárselo a la planta, como vamos a ver aquí. Entonces tengo el bode de la planta, tiene unos márgenes ahí, le sumamos el bode del controlador, ¿de acuerdo? Este bode, y nos debe dar los márgenes que nos pidieron. Esa es más o menos la idea. Por ejemplo, miren que un control proporcional lo único que hace es tomar este bode de aquí arriba y subirlo. Sube todas las frecuencias. Entonces eso hace, como vimos en los ejemplos anteriores, que los márgenes de fase se disminuyan rápidamente y nos causan problemas. Esta red entonces va a ser algo un poquito diferente. Supongamos que este margen de fase que yo tengo aquí se ve que es bastante amplio, pero supongamos que este margen de fase está muy pequeño. Supongamos que es muy pequeño y yo quiero aumentarlo. Quiero aumentar la robustez del sistema porque la planta es la que me ofrece esto y quiero aumentar la robustez con el controlador. Entonces miren que yo podría utilizar esta
atenuación que produce la red. Entonces, al atenuar, yo puedo bajar este bode un poco. Pero miren que él no afecta la parte de bajas frecuencias. Miren que la ganancia de C de este compensador, entonces 0 esto, ganancia de C es 1. Es decir, estos son 0 dB. Esto no modifica esta parte de atrás. Recuerden que esta parte de atrás nos define las constantes. La constante del error de posición, la constante del error de velocidad, la constante del error de aceleración. Por lo tanto, este controlador no modifica los errores de estado estacionario de posición, velocidad y aceleración. Entonces, no modifico eso, pero puedo atenuar aquí, entonces puedo atenuar de cierta frecuencia en adelante, entonces este punto se corre un poquito para atrás, porque atenúo, ¿no? Bajo, entonces este punto se mueve para acá. Y entonces, como ese punto se movió para allá, tengo un margen de fase mayor. ¿De acuerdo? Esa es toda la estrategia con este compensador. Pero luego hay una preocupación, y es que la fase de este controlador siempre es negativa. Entonces imagínense que esta campana que es negativa me quedara justo ahí donde puse el margen de fase. Me lo termina de dañar, ¿no? Porque entonces mueve este punto para abajo, todos estos puntos los mueve para abajo y me daña el margen de fase. Entonces, claro, no es buena idea que esa campana quede ahí en ese lugar. Entonces, para que esta campana no afecte mucho mi diseño, entonces más bien tomo un punto por acá. ¿Qué es por acá? Una década arriba del 0. El 0 es 1 sobre AT1. Una década arriba es 10 sobre AT1. Se ha multiplicado por 10. Con eso la campana está muy atrás. Se sabe que este compensador en esa frecuencia, en 10 AT1, tiene menos 5.7 grados. Es decir, que si yo introduzco este compensador en esta frecuencia, solo dañaría el sistema el margen de fase que yo calculé, lo dañaría solo en 5.7 grados. Bien, entonces miren el plan, lo repito nuevamente. Uso esta atenuación y además sabemos una cosa adicional. Esta atenuación es 20 logaritmo de A. Entonces, uso esta atenuación para bajar este bode un poco. ¿De acuerdo? Con eso este punto se corre para acá. Bien, donde yo quiera un margen de fase mayor. Para no dañar ese diseño, entonces este va a ser el punto de inserción de la red. Entonces la campana me va a quedar muy atrás y no va a dañarme el diseño. Solo se va a dañar 5.7 grados. Bien, eso es un poco en palabras. Creo que es más difícil en palabras que en lo que realmente es. Entonces, de todas maneras, yo aquí y los libros más o menos traen como, ¿cómo se llamaría? Los pasos, el algoritmo que uno debería desarrollar, ¿de acuerdo? Para encontrar el valor de la red. Nosotros vamos a hacer este mismo algoritmo, pero ustedes ya lo tendrán ahí, pero no lo vamos a recitar nuevamente, solamente vamos más bien a hacer el ejercicio para ver cómo funciona el asunto. Entonces, vámonos para este problema. Más o menos así es como nos vamos a enfrentar al problema. Tenemos una planta que es 1 sobre S, factor de S más 2, y nos piden que el controlador logre, en lazo cerrado, un error de velocidad. Aquí está EP, pero es velocidad. Error de velocidad del 10%. ¿De acuerdo? Un margen de fase de 60 grados, mayor o igual a 60 grados, y un margen de ganancia mayor o igual a 12 dB. Bien. No me gustó mucho lo de este. Ahora sí, error de velocidad. Bien. Entonces, vamos a notar entonces que nos piden, bueno, error de velocidad estamos acostumbrados a que sea menor o igual, eso es más o menos lo normal. Margen de fase mayor o igual a 60. O sea que yo le puedo poner 80, 100, lo que yo quiera. No, no es, o sea, sí se puede, claro, pero no es la idea. ¿Por qué? Porque recuerden que hemos un poquito hablado que hay un balance
entre robustez y desempeño. Entonces, seguramente si ponemos márgenes muy grandes, posiblemente el sistema sea un poco lento, sin acción, sin reacción, y entonces el desempeño no sea tan bueno. ¿De acuerdo? Claro, ya habríamos arreglado el error de velocidad, pero eso es de estado estacionario, pero el transitorio seguramente se ve afectado por poner márgenes demasiado grandes. Entonces, cuando nos dicen márgenes mayores iguales a 60, uno intenta que sea más o menos 60, es decir, que esté casi pegado a 60. Si logran 61, 62, pues perfecto. Pero uno no intenta 80 porque es demasiado grande y puede dañar el desempeño. Entonces la robustez que le pidieron es la que intenta lograr. Además, vamos a ver una cosa interesante de estos diseños, y es que estuvimos hablando de mejorar el margen de fase. Y bueno, ¿qué pasa con el margen de ganancia? Bueno, como vamos a ver, en este ejercicio no se nota mucho, pero en otros que hagamos sí. Uno intenta siempre atacar, mejorar el margen de fase. Resulta que cuando uno ataca esa mejora o logra mejorar el margen de fase, generalmente porque las plantas son propias, estrictamente propias, luego lo miramos ya en el dibujo, el margen de ganancia suele mejorarse a la vez. ¿De acuerdo? Entonces uno ataca a mejorar el margen de fase y luego el margen de ganancia se suele mejorar como consecuencia de ese arreglo. Entonces la pregunta sería, ¿y hay casos en donde no se arregle? Sí, 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 podría haber casos en donde no logremos arreglarlo así simplemente y nos toca recurrir a cambios en el controlador, ¿de acuerdo? Es decir, con controladores más complejos. Pero generalmente esos casos son cuando la planta tiene muchos polos y muchos ceros. Entonces, tampoco hay tantas plantas así, sí las hay, pero entonces por eso les digo, sí hay, sí hay ejemplos en donde eso pase, cuando hay plantas con muchos polos y muchos ceros, eso puede pasar. Bien, pues empecemos a solucionar un poco. Entonces, como en los bodes vamos a arreglar lo del margen de fase y margen de ganancia, entonces primero vamos a intentar atacar, no sé por qué me quedó otra vez. Vamos a intentar atacar, arreglar entonces primero el margen, el error de velocidad. Bien, la constante del error de velocidad es S, límite cuando S tiende a 0 de S por C por G. Entonces aquí es donde vamos a ver quién va a ser C y quién va a ser G. Por lo tanto, entonces nuestro compensador, vamos a escribirlo aquí a un ladito, va a ser este que estábamos probando. Entonces, 1 más A T1 por S sobre 1 más T1S. Resulta que este compensador, pongámoslo un poquito más grande, este compensador, así como está, no puede arreglar el error de estado estacionario. Y ahorita lo van a ver un poquito más claro. Entonces necesito una constante adicional acá. Bien. Y aquí viene una acotación. Le agregan aquí lo que sea que tengan que agregar. ¿A qué me refiero con eso? Este pide error de velocidad del 10%. Entonces uno mira la planta por el controlador para tener error de velocidad finito, tiene que ser tipo 1, correcto. Entonces, miren, la planta ya es tipo 1. Ah, ok. Entonces, el controlador no necesita ser tipo 1. Perfecto. Entonces, miren, este controlador no es tipo 1. Pero el controlador por la planta ya va a ser tipo 1. Bien. Si nos dijeran error de velocidad 0, entonces, ¿qué tipo tendríamos que poner? Entonces, C por G tendría que ser tipo, correcto, tipo 2. Muy bien. Entonces, la planta es tipo 1. Sí, muy bien. La planta es tipo 1 y tendríamos que poner aquí tipo 1 también en el controlador. Entonces, nos tocaría poner aquí, por ejemplo, K sobre S para poder tener error de velocidad 0. Bien. Bueno. Bueno, por ahora no hubo necesidad. La planta por el controlador es tipo 1. Y entonces ahora sí hacemos este límite. Entonces vamos a desarrollarlo un poquito acá. Pegamos nuestro controlador. Aquí justo donde está C por G. Entonces aquí ponemos la planta. Entonces es 1
sobre ese factor de S más 2. Bien. ¿De acuerdo? Y entonces es límite cuando S tiende a 0 de esto. Entonces, miren, esta S, ¿de acuerdo? Cancela esta S. Listo. Luego hacemos S igual a 0. Entonces, esta S sería 0. Esta S sería 0, se va todo esto. Esta S sería 0, se va toda esta parte, todo este pedazo de acá. ¿Bueno? Y entonces ese límite nos queda K sobre 2. ¿Verdad? Entonces miren que si este controlador que pusimos aquí no tuviera este valor de K, nos daba un medio. Y entonces no había cómo manipular la constante del error de velocidad y por tanto no habría cómo manipular el error de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que agregamos esta K adicional a nuestra, esta es la K que adicionamos y este es la red de atraso. Bien, la red de atraso entonces no modifica el error de estado estacionario. Es gracias a esta K que logramos modificar. Bien, entonces tenemos nuestro constante de error de velocidad. Vamos ordenando un poquito acá. Entonces ponemos nuestra constante, nuestro controlador y nuestro cálculo. O incluso de manera contraria. Bien. Entonces, nuestro error de velocidad, ¿de acuerdo? Es este. Entonces, es igual al valor absoluto otra vez. Entonces, voy a copiar esto de acá. De 1 sobre K sub B. Entonces, K sub V es K medios. Entonces, me queda 2 sobre K. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ser menor al 10%. ¿Cuánto vale K? Entonces, menor a 0.1. Ah, vale, es menor igual, ya ponemos el menor igual. Entonces nos daría K mayor o igual a 20. Claro, habría, como ya se dieron cuenta algunos, por el valor absoluto, hay otra respuesta matemáticamente hablando, hay otra respuesta, que es K menor o igual a menos 20. Claro, por el valor absoluto. Entonces, pero claro, ese valor de menos 20, recuerden, plantas que tienen esa ganancia positiva se multiplican por controladores positivos generalmente. Si usamos el menos 20, seguramente nos vamos a los inestables. Entonces yo creo que la que sirve, pues, bueno, sabemos que la que sirve es la constante positiva. Bien. Ah, listo, pues perfecto. Pues entonces usamos una K de 100 o de 200. No, bueno, otra vez recuerden lo de la saturación, ¿no? Entonces, si escojo valores demasiado grandes, entonces podría tener problemas y luego saturar el sistema o los márgenes demasiado, incluso los márgenes van a ser demasiado pequeños y luego tengo que arreglarlo con la red y tal vez me complique más las cosas. Entonces uno no intenta poner ganancias demasiado grandes. Incluso aquí nuestro ejercicio podemos dejarla exactamente igual a 20, con eso no tenemos mayor incidencia, ya que, no hay, ya que es un número entero y redondo. Bien, entonces ahora sí nos venimos para acá. La planta creo que ya está definida. Correcto. Y entonces hacemos el bode de 20, que fue lo que acabamos de calcular, por G. Y entonces dibujamos. Perfecto. Entonces tenemos, este es el bode. Y miramos actualmente qué márgenes habría. Si en este momento los márgenes ya cumplieran, pues ya terminamos. Entonces recuerden que hay varias formas de calcularlos. Les voy a poner aquí, por ejemplo, a ver si lo tengo por acá cerca. Aquí está. Recuerden, el 20, nunca se olviden del 20, que eso lo tenemos que poner porque si no, no se arregla el error de velocidad. Entonces,
Calculamos. Margen de ganancia infinita. Ahorita lo volvemos a discutir porque justamente este es muy parecido. Margen de fase 25-18. Frecuencia de cruce de fase infinita. Frecuencia de cruce de ganancia 4.25. Bueno, miremoslo aquí que nos da una sensación un poco mejor. Empecemos entonces con el margen de fase. Entonces, frecuencia de cruce de ganancia. Venimos acá y se cruza aquí. ¿De esos son, y hacemos la proyección hacia el otro. Esos son a 4.25 radianes por segundo. Esa pues obviamente fue la que nos dio como la frecuencia de cruce de ganancia. 4.25, mire, 10 a la 0, entonces 1, 2, 3, 4, y este es el 4.25. Y medimos entonces la distancia con el 180 y nos dan 25.2 grados. Nos están pidiendo 60 grados, entonces está muy pequeña. Entonces hay que aumentarla. Bien, y eso es lo que vamos a hacer. Pero ahora miremos lo que nos dio por el otro lado que dice que infinito. El margen de ganancia y la frecuencia de cruce, el margen de ganancia sí y la frecuencia de cruce de fase. Entonces eso es lo que estábamos hablando la otra vez. Un sistema de segundo orden llega máximo hasta 180 grados. En este caso, vamos desde menos 90 por el integrador hasta menos 180, pero yo solo toco el menos 180 allá en infinito. Entonces, el cruce con el 180, que es realmente tocarlo, está ya en infinito. Cuando voy y trato de mirar la distancia entre el bode de magnitud y el 0 dB, pero allá en infinito, pues resulta que esto ha seguido bajando, 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 y entonces la distancia entre el bode y el 0 dB es infinita. Margen de ganancia infinito. Entonces, básicamente, interpretación. Entonces, en este sistema tengo un colchón infinito de ganancia. Es decir, yo puedo variar y variar y variar y variar la ganancia y el sistema no se vuelve inestable. Sí, hay sistemas así como este. Hay otros, como vimos otros ejemplos, que no les pasa eso. Eso dependerá del sistema. Y como conclusión, sistemas de segundo orden y primer orden suelen tener ese tipo de características. Bien. Bueno, porque no llegan hasta el menos 180. Bien. Bueno, o llegan, el de primer orden no llega a menos 180. El segundo orden lo toca, pero en infinito. Claro, luego entra el asunto de si tiene ceros y eso, entonces eso modifica algunas cosas, pero entonces ahí se van dando cuenta con los dibujos. Entonces vamos a atacar, mejorar la fase del sistema. Tiene el margen de fase del sistema que tiene 25,2 grados y nos están pidiendo que tenga 60 grados. ¿De acuerdo? Bien. Procedimiento. Entonces, vamos a, lo voy a nombrar de acuerdo a la diapositiva para que vean que sí estamos siguiendo un procedimiento. Entonces, ya hicimos la primera parte, que era la parte del error de estado estacionario. Eso ya nos quedó. Luego que arreglamos eso, calculamos los márgenes. Ya nos quedó. Luego, este punto es al que vamos. Siguiente punto. Determine la frecuencia a la cual se lograría el margen de fase deseado, sumándole 6 grados. ¿Cómo así que por qué hay que sumarle 6 grados? Recuerden que cuando insertemos la red va a dañarlo va a dañarlo 5.7. Entonces, para eso, de una vez, asumimos, redondeamos el número y decimos, bueno, sumémosle 6 grados entonces a lo que necesitamos. A esa frecuencia en donde se cumple el nuevo margen, en este caso va a ser 60 que nos pidieron, más 6, 66. Entonces, a esa nueva frecuencia, donde ocurra eso, le vamos a llamar la frecuencia de cruce de ganancia, porque va a ser la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Entonces, miramos en el bode un poco cómo va eso. Entonces, venimos aquí en el bode y miramos dónde se cumplen los 66 grados, ojo, de distancia entre el 180 y el bode. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenderá a quedar entonces 114, ¿no? Porque este bode es simplemente el bode de fase del sistema. De menos 100,
Está por acá. De menos 114 hasta el 180, hasta el menos 180, hay 66. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende por qué el menos 114? Bien. Entonces, de aquí hasta aquí hay 66. Recuerden que el final se va a dañar 6, entonces esperamos que eso compense y ya nos dé los 60 grados, más o menos. Bueno, entonces noten que ya tengo seleccionada esa frecuencia, me da 0.896. Bueno, ¿qué matemática hay detrás de esto? Porque ahí lo hice en MATLAB muy sencillo. Entonces, vamos un poco, son un poco las mismas ecuaciones que usábamos para los márgenes. No hay tampoco tantas diferencias. Entonces, tienen que ver con una ecuación de este estilo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a copiarla y lo llevamos allá a nuestro ejercicio. Bien, entonces esta parte ya la hicimos. Bien. Bueno, entonces, lo que tengo que calcular es, un poco más grande, cuando el margen de fase se vuelve 60 más 6. ¿De acuerdo? Eso es cuando la fase es menos 114. Entonces, lo que resuelvo aquí es 114. ¿De acuerdo? Y aquí voy a poner en lugar de este GL, entonces, vamos a poner 20 por G. ¿De acuerdo? Cuando 20 por G, que es lo que teníamos hasta ahorita, es igual a menos 114 grados. De ahí sacamos lo que vamos a llamar la nueva frecuencia de cruce de ganancia. ¿Bien? Esa va a ser la nueva frecuencia de cruce de ganancia. En este momento, entonces, dijimos que esa frecuencia, ahora la voy a poner aquí, según nuestro bode, es de 0.896. Es decir, eso es aproximado porque no estoy solucionando la ecuación. Lo que estoy haciendo es con el mouse buscando el valor y entonces me salió más o menos ese dato. Entonces ahí tengan en cuenta esa pequeña desviación ocasionada por usar el mouse en MATLAB. ¿De acuerdo? Si resuelvo la ecuación tal cual como está escrita, entonces sí me saldrá el número exacto. Bien. 0.896 radianes por segundo. La anterior supuestamente uno la llamaba omega, entonces a esta la podemos llamar prima, para que no se nos confunda con alguna otra notación de otro lado. Bien, 0.896. Entonces ese es el valor aproximado, porque la ecuación no la resolvimos, sino que aquí con el mouse, incluso ustedes podrán ver que si muevo un poquito el mouse, el valor de 114 no cambia, pero este sí, entonces es una aproximación. Pero miren que a pesar de esa aproximación, los números salen bastante bien. Entonces los pueden resolver así como está aquí. Bien, listo. Ya vimos las dos cosas, el procedimiento en MATLAB y la ecuación que habría que resolver. Bueno, entonces esta va a ser nuestra nueva frecuencia de cruce de ganancia. Pero miren que en este momento, al hacer la proyección hacia la bode de magnitud, esa no es la frecuencia porque esto no está en cero. ¿De acuerdo? La frecuencia de cruce de ganancia es esta porque aquí es el cruce con el cero. Entonces yo quiero convertir esto en el cruce por el cero de vez. Pues lo haría atenuando, o sea, tengo que medir esta distancia, atenúo esa distancia y entonces se convierte en la frecuencia de cruce. Entonces me dirían, ¿y eso no se podía hacer simplemente con el proporcional? No, porque el proporcional baja todo el bode y me daña el error de estado estacionario.
y entonces no tengo tanta flexibilidad. O hago el error de estado estacionario o hago el margen de fase. En cambio, como tengo una red de trazo, sí tengo esa flexibilidad. No es no tengo la flexibilidad total de este controlador, pero hay algo de flexibilidad. ¿Cómo así entonces que atenúo? Entonces miren que justamente lo que queremos es atenuar. Entonces 20 logaritmo de A será la atenuación. A está entre 0 y 1, por eso es una atenuación. Entonces tengo que medir y esto tiene que coincidir con esa medida. O sea, 20 logaritmo de A tiene que ser igual a lo que tengo que atenuar. ¿De acuerdo? Si quieren, esta vez lo pongo al contrario. Primero la ecuación y luego lo que habría que resolver en MATLAB. Entonces, decimos que 20 logaritmo de A, no sé por qué no me... Ah, ya me reconoció el logaritmo. Ya, 20 logaritmo de A tiene que ser igual a lo que tengo que atenuar. Es decir, a 20 por G calculado en J omega prima. Ahí me faltó el 20 logaritmo. Para que ambos estén en decibeles, entonces me toca 20 log. Y para ser completamente correctos, entonces me toca poner el valor absoluto. Ahora sí. ¿De acuerdo? Claro, si no le pongo el 20 log, no estoy en decibeles y entonces no me da el mismo número. Entonces 20 logaritmo de A tiene que ser igual a 20 logaritmo de nuestra función evaluada en el omega que acabo de calcular. Con eso estoy midiendo esta distancia de aquí hasta aquí con la parte derecha del igual. ¿Verdad? Y es atenuando, ¿no? Entonces me toca atenuando, porque miren que esto está para arriba. Esto daría positivo, pero la realidad es que tengo que atenuar. Entonces, para atenuar me toca ponerle el menos. Entonces, 20 logaritmo de A es igual a menos 20 logaritmo de esto. Esa sería la ecuación en decibeles. Espero, miren, se den cuenta que la ecuación en absoluto es muchísimo más sencilla. Y es simplemente que A es 1 sobre la magnitud, ¿no? Simplemente eso. Entonces resulta bastante sencillo. Bueno, ahora vamos a MATLAB para que nos dé el dato. Entonces, venimos acá y entonces hacemos la proyección del punto. Entonces tenemos que saber a 0.896 radianes por segundo. Entonces voy a ese punto. Si lo logro. 89, 6, 88, 89,3, más o menos por ahí. ¿De acuerdo? Tenemos una magnitud de 20 decibeles, 20.2 decibeles. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde aplicaría como despejo A, ¿no? Entonces, simplemente con el despeje. La otra es encontrar un absoluto, que recuerden que puedo cambiar las unidades. Entonces, G1, ¿de acuerdo? Sería a 20.2 decibeles. Y hago el cálculo de la A ahora con ese valor, haciendo el 10 elevado a la, ¿de acuerdo? Recuerden el negativo y calculo el valor de A. Es un número entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Porque es una atenuación. Entonces miren, 20 por el log 10, aquí en MATLAB hay que escribir log 10, de A son menos 20.2, que es la atenuación que hay que dar, ¿verdad? Entonces ese es el despeje de la ecuación. Entonces A vale 0.097. Entonces ya tenemos el valor de A, ¿de acuerdo? Entonces si quieren lo escribimos acá. Decimos, ya lo hemos calculado. Que nos quede en formato de ecuación. Igual creo que no lo va a... Listo, ya. Ya tenemos el valor de A. Y lo último que nos queda, porque la red solo tiene dos datos, miren que la red solo tiene magnitud, perdón, tiene solo A y T1. Entonces solo me falta T1.
¿Cómo hallo T1? Aquí está un poquito más grande. Pues el T1, ¿de acuerdo? Es el punto de inserción de la red. Lo vamos a insertar justamente en la frecuencia de cruce de ganancia, que es el omega prima P. Entonces, 10 sobre AT1 tendrá que ser igual a omega prima P. Entonces, venimos acá y hacemos eso. Entonces, $10 sobre AT1 tendrá que ser el omega prima P. De ahí despejo T1. Eso también lo tenemos aquí en el script. Y entonces, no copié la frecuencia de cruce. Omega G1, ¿de acuerdo? Es igual a 0.896. Bien. Ahora sí, T1 entonces nos vale 114.20. Con eso, la red sin la K, ¿de acuerdo? Es este valor de acá. Bien. Entonces, repasamos un poquito lo que hemos hecho. Miramos en el bode de fase cuánto era, a qué frecuencia se cumplía que la distancia entre el menos 180 y la fase del sistema fuera 60 más 6, 66. Logramos esa frecuencia, luego nos fuimos al bode de magnitud, miramos qué magnitud tenía el bode, cuánto había que atenuar. Entonces dijimos, hay que atenuar 20.2 decibeles. Con eso nos salió el valor de A. Luego dijimos, la red hay que aplicarla en ese punto, pero el punto de aplicación para la red está en 10 sobre AT1. Entonces de ahí despejamos T1. Bien, y tenemos la red. Hagamos el dibujo de la red, congelemos esto y dibujemos solo la red. Miren la red cómo está. Entonces quiero que noten muy bien que el 20 logaritmo de A, o sea, esta atenuación, sí logra bajar este punto hasta aquí, o esperamos que lo baje, ¿no? Y se logra ver más o menos por la distancia visual que parece que este punto sí bajaría hasta ahí, debido a la atenuación. Recuerden que los bodes, C por G está multiplicado, entonces es la suma de los bodes, ¿no? Entonces es la suma directa. Luego noten lo siguiente, la campana no me podía quedar aquí. Si esta campana me quedaba aquí, entonces dañaba completamente este margen, porque lo bajaba. ¿Qué fue lo que sucedió? Apliqué la campana mucho más atrás. Ese es el 10 sobre AT1, ¿de acuerdo? Entonces, esa es justamente este punto de aquí. Ese fue el punto de aplicación de la red, en donde solo la red dañaba menos 5.7 grados, lo que ya se había conseguido. Entonces, miren que en este punto, la red debe tener más o menos 6 grados, menos 6 grados. Con eso, este punto va a bajar solo un poquito. Eso se logra entonces al tener la campana bastante más atrás. Ahora ya nos falta simplemente dibujar todo completo, es decir, esta se suma con esta se suma con esta y bueno, ¿qué resulta? Pues miremos, resultaría bode de los 20 que teníamos por la C, recuerden que esta C aquí en mi MATLAB no tiene la K, entonces la K me quedó por fuera, por la planta. Y miramos entonces y nos da esta amarilla de aquí. Entonces miren que definitivamente la azul sí se bajó y volvió a tocarse aquí. Seguramente estamos descuadrados por algunos decimales y algunas cosas, pero llegó ahí. Y miren que la fase, que era la azul, al sumarse con la roja, la campana bajó todo esto, pero el margen de fase está es aquí. Entonces, aquí como nos muestra el sistema, nos dieron 60.7 grados. Estamos un poquito por encima de 60, perfecto. ¿De acuerdo? Y entonces sí compensamos el daño que iba a causar la red. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el margen de fase que queríamos. ¿A qué frecuencia nos quedó? Miren que nos quedó a la frecuencia que queríamos, 0.896. Incluso MATLAB nos responde aquí abajo. Closed loop es estable, sí.
acuerdo? Entonces también se pueden guiar ahí que MATLAB les diga que sí o no lo volvieron estable. Entonces miren que hemos arreglado todo el sistema de control, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de control, creo que ni siquiera tengo definida, K es 20, ahora sí nos quedó todo definido. Y entonces vamos a calcular el lazo cerrado, vamos a calcularle la respuesta al paso, vamos a mirar el error de estado estacionario. Entonces vamos a aplicar una rampa y vamos a ver cómo responde ante la rampa y a ese error. Entonces, miremos. Respuesta al paso. Miremos qué característica nos dio. Tiempo de asentamiento 17 segundos. Tiempo de elevación 1.41. Sobre pico 12.1. Claro, esto pues no lo habíamos diseñado, ¿no? Es decir, no estábamos diseñando el transitorio. Estamos diseñando la robustez, pero pues siempre verificamos que el transitorio no esté mal. Entonces nos dio un sobrepico de 12% y este tiempo de asentamiento. Bueno. Luego miramos la respuesta a la rampa. Pues veríamos esto, es decir, que ante la rampa, pues hay un pequeño error. Ah, bueno, claro, es que nos pidieron error del 10%. ¿Será que lo cumplimos? Pues restemos las dos rampas. Entonces la siguiente figura es la resta de las dos rampas, que es esta de aquí. Entonces, como lo ven, ahí va bajando, ¿cierto? Y pues sí, supongo que se irá acomodando ahí en el punto 1. Sí, ahí lo ven, miren. Ahí se va acomodando en el punto 1, que es el 10%, ¿no? Entonces ese es el error de estado estacionario. Entonces, miren, logramos los márgenes de robustez y eso nos dio un transitorio, no estábamos diseñando el transitorio, pero eso nos dio un transitorio y corregimos satisfactoriamente el error de estado estacionario. Entonces hemos logrado el diseño. El sistema tiene la robustez. ¿Cómo podríamos verificar esto de los 60 grados? Sería como la pregunta. ¿Cómo es un cambio de fase? Entonces, eso se puede responder de varias maneras. Una, recuerden, un parámetro, por ejemplo, que les digo yo, en la planta es 1 sobre S más 2. Perdón. Entonces, seguramente el 2, ese del S más 2, ese 2, si lo cambio, seguramente me cambian muchas cosas. ¿De acuerdo? Si este 2 lo cambio, seguramente me cambian muchas cosas. Entonces, seguramente me va a cambiar la fase. Entonces, esa es una cosa. Un parámetro puede hacer cambiar cosas en el sistema. O sea, la incertidumbre en el que tengo en el sistema puede que me afecte la fase. Pero ya estoy preparado porque tengo un colchón de 60 grados. Bien, hay otra interpretación que me gusta darle en este momento porque son interpretaciones interesantes y son los retardos. Entonces, miren que aquí abajo MATLAB les dice, este dato ya lo sabíamos que significaba margen de fase. A la frecuencia tal. Estable, sí. Y nos queda un dato faltando por interpretación, el margen de retraso. Entonces lo habíamos comentado hace muchísimo tiempo cuando vimos respuesta en frecuencia en la clase inicial. Pues resulta que esta fase a esta frecuencia significa un determinado tiempo. Es decir, a esta frecuencia, bueno, una señal siempre tiene 360 grados, ¿no? Entonces, cuando la adelanto o la atraso 60, pues eso se convierte en un tiempo si lo miro con respecto al periodo, ¿de acuerdo? Resulta que este de aquí, este tiempo que nos da MATLAB aquí, es lo que corresponde a 60 grados a esta frecuencia. Y entonces 1.18. Recuerden, si la margen de fase significa que la planta puede cambiar 60 grados antes de volverse inestable. Entonces eso lo podemos hablar de otra manera usando este margen de retraso, sería la traducción. Pues la planta puede tener un retraso de máximo 1.18 grados antes de que sea inestable. Bien, bueno, ¿cómo podemos verificar eso?
Supongamos entonces que dibujamos el Nyquist de lo que acabamos de tener. Entonces, básicamente estoy dibujando sobre este Nyquist. Bien, perdón. Aquí está. Entonces significa que nuestro Nyquist se va a infinito. Sí, claro, porque es que tiene un integrador. Entonces la planta tiene un integrador. Y entonces hacemos un zoom. Ah, claro. No toca el punto. Y los márgenes entonces se ven como este ángulo que hay entre este punto y este punto. Margen de 60.7. Entonces el ángulo que existe entre este punto y el 180 es el margen de fase. Entonces, bien. Miremos entonces qué le pasa al sistema si yo le agrego un retraso de 1.18 segundos. Entonces, ¿cómo es un retraso? En Laplace, el retraso es E a la, el retraso por S. E a la ST, donde T es el retraso. E a la menos ST, perdón, menos porque es retraso. E a la menos ST. Eso es un retraso. Entonces vamos a ponerle a MATLAB un retraso de 1. Se me olvidó el número, 18 creo que era. Sí, 1.18. ¿Verdad? Inclusive pongámosle un poquito menos, 1.0. Y hagamos de un segundo, un retraso de un segundo. Hacemos el zoom del 1.0 y miren que ya empezó a acercarse. ¿De acuerdo? Ahora ahora sí, tratemos de juntarlo en 1.18. Hacemos el zoom y bueno, si fuera el número exacto, completamente exacto con todos los decimales, pasaría por encima del menos 1.0. Por lo tanto, sería inestable. Bueno, el 1.18 no es exactamente el número, o sea, debe haber muchos más decimales. Pero miren que estoy muy cerca, en 0.995 estamos por acá. Estamos muy cerca del menos 1.0. Entonces, hagámoslo pasándonos. 1.2 para cerrar un número. Ah, bueno, 1.19 obviamente también sirve. Entonces, obviamente ya nos pasamos y entonces el sistema es inestable. Eso significa entonces que hemos agregado un retardo, estoy por acá, podríamos pensarlo, imaginarlo, como que puse un retardo entre la salida del controlador y la entrada de la planta. Puse un retardo de 1.2 segundos. Y el sistema se volvió inestable. Pero si el retardo que hay entre la salida del controlador y la planta fuera de un segundo, no alcanza a volverse inestable. Si fuera de menos de un segundo, tampoco, obviamente. Es decir, máximo puedo poner un retardo aquí adentro de 1.18 segundos. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una manera de ver esto del margen de fase. Obviamente no siempre hay retardos ahí, ¿no? Es decir, cuando hay retardos ahí, hay una cosa que se llama control en red. Entonces, si yo mando la salida del controlador, por ejemplo, la calculo con un Arduino o con un computador, y la mando por una red de datos, por ejemplo, la red de la universidad. Entonces, lo mando por la red de la universidad o por internet y eso llega a la planta. Bueno, si ese retardo en que yo mandé la acción de control y llegó a la planta es más de 1.18 segundos, pues ese sistema es inestable. De por sí, si hay cada vez que el retardo aumente, pues los márgenes son más pequeños. Entonces me estoy arriesgando, por ejemplo, para hablar de alguna interpretación de ese estilo. Bien. Pero bueno, básicamente con eso ya hemos diseñado nuestra red de atraso.